Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Lia Souza. Lia Salinas Souza nació el 7 de junio de 1977 en Oakville, en la municipalidad de Halton, en la ciudad de Ontario, Canadá. Fue hija de Laura Souza, una madre soltera y trabajadora que trataba de proveer lo mejor que estaba a su alcance a su hija. Durante varios años, solo fueron Lia y Laura un dueto de madre e hija, atravesando las adversidades y alegrías de la vida. Pero con el pasar de los años, Laura sorprendió a Lia con un hermanito menor al que llamó Michael. Los nombres de los padres de Lia y Michael no han sido revelados públicamente. Aunque muchos podrían pensar que hacía falta una figura paterna, lo cierto era que la familia se sentía completa y bendecida con la llegada de Michael. Vivían en Cumberland Beach, en Ontario, Canadá, una zona rural que requería un viaje de 2 horas en auto desde Toronto para poder llegar allí. La familia residía en un lugar humilde. En la vivienda solo había una habitación y un área de estar y cocinar. Pero esas limitaciones no le quitaron el ánimo a Lia, quien creció como una chica feliz. Tenía un maravilloso sentido del humor y era muy alegre. Según la describieron sus seres queridos, a la pequeña le iba bien en el colegio. Era una buena hermana y una amorosa hija. Cuando Lia tenía 13 años, la familia tomó unas vacaciones de verano de 6 semanas, durante las cuales estuvieron visitando a la hermana de Laura. Los Souza querían aprovechar la temporada al máximo, pero la realidad se impuso y como estaba por comenzar un nuevo año escolar, Lia, Laura y Michael regresaron a su hogar en Cumberland Beach. En Canadá, la escuela comienza el martes siguiente al Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre. El fin de semana del Día del Trabajo de 1990, Lia disfrutaba de sus últimos días de vacaciones y estaba deseando empezar en el instituto dentro de poco para verse nuevamente con sus amigos. En la madrugada del sábado 1 de septiembre de 1990, Lia dormía en su casa junto con su madre de 36 años, Laura, y Michael, su hermano, que para el momento ya tenía 9 meses. La familia había llegado a casa hacía menos de 2 días. Lia durmió en la sala, en el sofá de la pequeña vivienda, mientras que Laura dormía en el único dormitorio junto a la cunita de Michael. Entre la 1:30 y las 3 de la madrugada, un hombre rompió el cristal de la puerta trasera de la casa y entró. En primer lugar, atacó a Laura, golpeándola varias veces en la cabeza con un objeto metálico contundente. A continuación, se dirigió a Lia, la forzó íntimamente en la sala de la casa y luego la arrastró hasta el patio trasero. Una vez fuera, la golpeó múltiples veces. A la mañana siguiente, una joven amiga de Lia estuvo llamando a la casa varias veces para invitarla a salir, pero como no obtuvo respuesta, decidió acercarse a la casa en bicicleta. Al llegar, vio a Lia tumbada boca abajo en el patio trasero. Al principio creyó que estaba jugándole una broma tonta, pero al acercarse, le quedó terriblemente claro que no era un juego de niños. Lia yacía inmóvil,
en medio de una gran mancha circular de hierba pisoteada y ensangrentada. Tras dar alaridos y correr en su bicicleta, la niña logró pedir ayuda de la policía, que se presentó rápidamente. La policía y los paramédicos llegaron poco después. Mientras algunos agentes se ocupaban de acordonar la escena, el resto recorrió el lugar y vieron que Laura estaba herida de gravedad, pero seguía con vida. Por fortuna, el pequeño Michael estaba en su cama ileso y sin tener conciencia de todos los graves hechos ocurridos a su alrededor. Laura fue trasladada con la urgencia del caso al hospital, mientras lamentablemente Leah fue declarada fallecida en su patio trasero. No pudo sobrevivir a las heridas causadas por el salvaje ataque que sufrió. Laura sobrevivió milagrosamente y pasó 3 semanas en un hospital de Toronto. Durante ese tiempo, había custodia permanente de agentes de policía. Las autoridades no quisieron revelar el nombre del hospital a los medios de comunicación locales por temor a que el agresor decidiera volver a buscar a Laura y acabar con lo que había empezado. Las lesiones que presentó la madre de Leah fueron dolorosas y de difícil recuperación. Fue atendida por muchos especialistas y ameritó laboriosas cirugías en las cuales le colocaron implantes metálicos en el cráneo y en la mejilla derecha. Uno de sus ojos estaba gravemente dañado. La agresión le causó lesiones permanentes, como visión borrosa, mareos y pérdida parcial de la audición. La brutalidad de la agresión sufrida por Leah y su madre, que milagrosamente se salvó, conmocionó a las fuerzas del orden y a los habitantes de la comunidad rural. La gente que normalmente llevaba una vida apacible, con las puertas y ventanas abiertas, mientras que los niños solían ir en bicicleta de un lado al otro sin el más mínimo miedo o reparo, empezó a sentir pánico. Los padres restringieron los permisos de sus hijos para hacer actividades al aire libre, pues preferían mantenerlos en casa al alcance de la vista. Cerrar las puertas con llave, asegurar bien cada una de las ventanas y llevar armas para protegerse se convirtieron en asuntos cotidianos. Todo parecía ser insuficiente. De hecho, el miedo a sufrir un ataque en medio de la noche hizo que muchos dejaran algún tipo de arma o herramienta cercana a la cama. El terror se veía en los rostros de sus habitantes. Entretanto, los investigadores continuaban la tarea de tratar de esclarecer lo ocurrido y dar con uno o varios sospechosos. Pero aunque recabaron diversas muestras en la escena donde quedó el cuerpo de Leah, así como en el interior de la vivienda, no pudieron hallar ADN del agresor o agresores. No se recuperó ni el arma del crimen ni la ropa ensangrentada que utilizó el perpetrador durante el ataque. Lo único que la policía pudo obtener en la escena fue una huella de una zapatilla de tenis Nike, elaborada en cuero de la talla 9 o de la talla 10. Los investigadores pensaron que era probable que Laura hubiese visto al atacante, pero debido a sus heridas no recordaba nada de lo ocurrido. También dijeron que era probable que quien le quitó la vida a Leah hubiera estudiado previamente a la familia y se diera cuenta de su vulnerabilidad, pues vivían en un lugar apartado y no había una presencia masculina en el hogar, sino una madre soltera con un bebé y una hija adolescente. Los investigadores pensaban que quien atacó la casa de los Sousa esa noche conocía muy bien el área y vivía allí o frecuentaba la zona. También plantearon la hipótesis de que el agresor o agresores sabían que la familia estaba sola esa noche. La única persona de interés de la que se llegó a saber el nombre y con la que hablaron varias veces era un hombre llamado Brian Timothy Elson, que vivía en la cercana localidad de Brushing, en Ontario. 4 meses después del fallecimiento de Leah, Brian le quitó la vida con un filoso instrumento a Sandra Bannister, de 17 años, en Orillia, Ontario. El sitio estaba ubicado a menos de 13 kilómetros de la comunidad donde habitaba la familia Sousa. A pesar de las negativas de Brian,
La policía dijo que creía que estaba en Cumberland Beach la noche en que se produjo la agresión en el hogar de la familia Sousa, pero el hombre fue puesto en libertad después del interrogatorio y nunca fue acusado del ataque fatal contra Leah, aunque sí se declaró culpable de homicidio involuntario por el caso de Sandra, y solo fue condenado a 6 años de prisión. Tras su salida de la cárcel, convencidos de su peligrosidad, los tribunales tomaron una decisión poco habitual y permitieron a la policía vigilar sus movimientos durante 3 años, pero esto no pareció llevar a nada. Mientras las autoridades continuaban las pesquisas tratando de establecer responsabilidades en los hechos, Laura luchaba contra los espacios en blanco en su mente acerca de lo ocurrido. Por esa razón, tratando de hallar en su memoria la respuesta de quién es el culpable de truncar la vida de su hija adolescente, Laura ha probado varias técnicas para intentar recordar el ataque. Las más polémicas fueron someterse a hipnosis e inyectarse pentotal sódico, mayormente conocido como suero de la verdad. Lamentablemente, nada de eso funcionó. Los médicos le dijeron que se rindiera, pero Laura se negó y finalmente se dirigió a Ontario a un laboratorio dirigido por Michael Persinger, un respetado experto en el cerebro humano. El científico utilizaba campos magnéticos para tratar de hacer cosquillas a las células cerebrales del hemisferio derecho lesionado del cerebro de Laura, con la esperanza de estimular las neuronas residuales que pudieran quedar intactas y así recuperar el recuerdo. Lamentablemente, esto también fracasó. Michael explicó que la memoria humana no se graba instantáneamente, ya que la experiencia tarda entre 20 y 30 minutos en almacenarse de forma permanente en nuestro cerebro. Desafortunadamente, este fue un tiempo crítico que Laura no tuvo cuando fue agredida. Llegó a afirmar que fue similar a apagar el computador sin guardar nada, por lo que el recuerdo habría desaparecido para siempre. Un desenlace desalentador para Laura. En 2008, la policía de la provincia de Ontario, OPP por sus siglas en inglés, erigió una serie de vallas publicitarias a lo largo de una autopista que llega al lugar donde la familia Sousa residía. Esas vallas fueron parte de la campaña llamada ¿Sabes quién mató a Leah Sousa?, destinada a atraer nuevas pistas. Y tal como lo esperaban, la campaña arrojó algunos testimonios valiosos. Los investigadores recibieron un dato interesante ese mismo año. La policía recibió una pista que condujo a una extensa búsqueda del arma homicida en una propiedad boscosa de la zona de Cumberland Beach, pero no se halló nada en el lugar y el caso de Leah seguía sin resolución. En 2010, cuando transcurría el aniversario número 20 del terrible crimen, el telediario W5 hizo un reportaje sobre el caso de Leah. Durante la investigación, se enteraron de que la abuela de Brian, la única persona de interés conocida en este caso y culpada por otro ataque muy similar, vivía en la misma calle que los Sousa en el momento del ataque, y además, el sujeto se estaba quedando con ella por esos días. Una reportera del medio W5 localizó a Brian en su casa de Orillia y le preguntó si estaba involucrado en la agresión que llevó al fallecimiento de Leah, pero el hombre negó ser el culpable y dijo que aquella noche no estaba en casa de su abuela, sino en una fiesta en otra ciudad, donde 60 testigos podían verificar su coartada. En las décadas transcurridas desde el asesinato, la policía ha entrevistado a más de 1.500 personas. En esa ocasión, Laura declaró ante los medios de comunicación que a medida que transcurría el tiempo, le preocupaba que el caso nunca se llegara a resolver. Sin embargo, dijo que no perdía la esperanza de saber qué ocurrió y por qué. La dolida madre pidió a la comunidad que no olvidaran a su hija. Laura dijo que, aunque no podía recordar lo ocurrido aquella noche fatal, los pensamientos la seguían atormentando. Y ella no fue la única que quedó mentalmente marcada por lo ocurrido aquella noche de verano de 1990.
La policía que investigó el caso de Leah y los periodistas que le hicieron seguimiento informativo dijeron que seguían mortificados por ello. El inspector de la Policía Provincial de Ontario, Mark Pritchard, quien para 2020 era el último de una larga lista de investigadores que habían trabajado en el caso desde el Día del Trabajo de 1990, dijo que la brutalidad fue fuera de escala. Declaró además que madre e hija no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse, ya que estaban profundamente dormidas y ambas fueron golpeadas varias veces. Para ese entonces, Mark reveló que la policía pensaba que el objeto utilizado por el atacante era una tubería o una llave de hierro. Sin embargo, no quiso brindar mayores datos sobre los hallazgos de la investigación para no entorpecerla. Lamentablemente, siguieron pasando los años tras el ataque fatal contra Leah y las severas lesiones causadas a su madre Laura, y todo lo ocurrido esa noche siguió siendo un gran misterio, un caso sin resolver. A más de 20 años de los hechos, la policía reiteró que hay personas que tienen conocimiento de lo ocurrido y que podrían ayudarles a resolver este caso, pero ese dato que permita un cierre no llegó, pese a la oferta de una recompensa de $50,000 por información que conduzca a la detención y condena del perpetrador. No obstante, insistieron en que cualquier persona que creyera tener algún dato, por mínimo que fuese, se acercara a hablar con ellos. Jim Van Allen, un perfilador criminal de la Policía Provincial de Ontario, estudió unos 850 ataques con saldo fatal antes de retirarse del cuerpo en 2010. El hombre dijo que dedicó importantes años de su ejercicio profesional a entender por qué la gente hace cosas horribles y cómo se puede acabar con ellas. Con base en esos conocimientos, años más tarde, brindó una entrevista donde habló de sus análisis sobre el caso de Leah. El perfilador dijo que aunque todos los casos en los que alguien pierde la vida de forma violenta a manos de terceros son horribles, hay algunos que son imposibles de olvidar, como el de Leah. Dijo que este caso seguía siendo uno de los más brutales que había visto en toda su vida durante los largos años que trabajó con la policía de Ontario. Jim dijo que la manera de conectar con quienes ajustician a otros para poder entender su manera de operar se logra mediante el intenso estudio de las escenas de los crímenes. Sobre la escena de los hechos que desencadenaron el fallecimiento de Leah, dijo que parecía una casa de muñecas, pues la vivienda solo tenía unos 60 metros cuadrados sin sótano y estaba ordenada antes de que llegara el perpetrador. La familia había llegado apenas 2 días antes, por lo que solo las personas de la comunidad sabían que los miembros de la familia estaban en la casa. Agregó que era poco probable que los forasteros se toparan con la vivienda de los Sousa, ya que estaba apartada de los caminos más transitados. Como consecuencia de todos esos hechos, el análisis de Jim fue concluyente en el sentido de que la persona que cometió las agresiones era alguien de la zona. También dijo que consideraba que actuó solo. Señaló que todo lo pudo hacer un solo delincuente y añadió un elemento muy llamativo al afirmar que el caso era fuerte, privado y personal. El experto también agregó que era probable que el perpetrador hubiera entrado en casas muchas veces antes, ya que llevaba una herramienta metálica para romper el panel de la ventana de una puerta y mantuvo la herramienta de metal con él una vez que entró. A los ojos de Jim, el atacante llegó a la casa esa noche con un plan sórdido y era de expresar toda su violencia, pues no se trataba de un sujeto relativamente corriente que solo experimentó un día horrible y se salió de sus cabales. Se trataba, en opinión del perfilador, de un acto que definía al intruso como alguien capaz de ejercer una violencia sexual fuera de lo común y de actuar con gran sadismo. Jim sugirió que el sujeto cuya personalidad ya lo hacía proclive a la violencia llegó en un momento de crisis personal o probablemente después de una borrachera, haciendo aflorar toda una vida de resentimientos.
Respecto a estos planteamientos, se preguntó si el hombre se había peleado recientemente con alguien o si ese día se sentía especialmente humillado o ridiculizado. Probablemente había sido humillado y ridiculizado muchas veces antes y nunca lo superó, por lo cual eso actuaba como un desencadenante de su ira. El perfilador criminal dijo que el atacante probablemente conocía a Laura y estaba interesado en ella, pero la madre soltera estaba fuera de su alcance, al igual que muchas otras mujeres. Su análisis indicaba que el intruso debía ser alguien conocido en la comunidad, pero no se trataba de alguien querido, por lo cual las mujeres le temerían intuitivamente. Repasando los hechos, indicó que el intruso llegó una noche de verano especialmente calurosa. Ni Leah ni Laura tuvieron oportunidad de defenderse, ya que fueron atacadas con su objeto metálico mientras dormían. Entretanto, Michael, el bebé de 9 meses que dormía en el corralito junto a la cama de Laura, estaba intacto. Solo había salpicaduras de sangre en el corral, lo que evidenciaría que el atacante no estaba interesado en un bebé varón. Sobre el feroz ataque que derivó en el fallecimiento de Leah, luego que el sujeto agotó su considerable ira, Jim expresó que todo el mundo parecía querer atraparlo e impedir que volviera a atacar, lo que parecía probable. No obstante, aunque buscaron en los sitios más insólitos, no se había recuperado ni el arma del crimen ni la ropa ensangrentada que llevaba el hombre. Sobre esto, el perfilador dijo que este tipo de personas suelen huir tras cometer un crimen en sus comunidades de origen, pero sospechaba que el atacante de Leah se haya quedado allí, lavado su ropa ensangrentada y arrojar el objeto metálico que utilizó para el robo y los asaltos. A su juicio, el perpetrador es alguien que no tenía dinero para huir o quemar su ropa ensangrentada, pues debía ser alguien con pocos recursos económicos. Añadió que probablemente el sujeto no era inteligente, pero sí tenía suficiente nivel de entendimiento para mantener la boca cerrada. Jim agregó que de acuerdo con el perfil que realizó, el atacante tal vez no lamentó la muerte de Leah ni sintió alivio de que Laura sobreviviera de alguna manera. Sin embargo, pese a todo ese análisis y años de investigación, no se había podido hallar al responsable. El caso de Leah seguía abierto y sin resolverse, cuando en 2014, Barry Routh, un ex agente de la Policía Provincial de Ontario que trabajó en la fuerza durante 30 años, publicó un libro con un extenso título, Un sospechoso viable, la historia de múltiples asesinatos y de cómo el alcance de un cuerpo de policía resultó demasiado corto para el caso sin resolver más notorio de Canadá. El agente retirado de la OPP Barry dijo en su obra que cree que un criminal serial al que llamó en su libro como Larry Talbot podría ser el responsable del fallecimiento de Leah, así como de muchas otras chicas y mujeres del suroeste de Ontario, entre ellos el de Lynn Harper en 1959. Narró en su libro que la primera vez que él supo de la existencia de Larry fue en 1971, cuando este sujeto irrumpió en la casa de campo del propio Barry en Sobel Beach y atacó a su prometida. Afortunadamente, Barry interrumpió la agresión y detuvo a Larry en el acto. El exagente expresó en su obra que en 1992, cuando asistió a una reunión de policía comunitaria sobre el violento deceso de Leah, se enteró de que el intruso había entrado en la casa de los Sousa rompiendo la ventana de la puerta trasera. Así fue también como Larry entró en la casa de Barry 21 años antes. Según Barry, Larry era un viajante de comercio que frecuentaba las carreteras del suroeste de Ontario y cuando su auto fue revisado, se encontró un kit de violación. Pero a pesar de los planteamientos de Barry acerca de las similitudes entre muchos crímenes, Larry nunca fue investigado adecuadamente y falleció sin que se le considerara un sospechoso formal ante la ley. Y aunque el lanzamiento del libro tuvo una gran receptividad, el contenido de este no pareció aclarar ninguno de los casos en los que el supuesto Larry
estuvo involucrado. Un año después, en 2015, cuando se estaban cumpliendo 25 años de los hechos que apagaron la vida de Leah, Laura declaró que estaba muy disgustada y frustrada. Afirmó que 25 años eran toda una vida, y eso fue exactamente lo que le robaron a Leah, la posibilidad de vivir su vida y sus sueños. Los investigadores dieron una rueda de prensa y dijeron estar decididos a resolver este caso. El sargento de la OPP, Peter Leon, declaró que este crimen nunca sería olvidado por la comunidad de Cumberland Beach, por las comunidades vecinas y por todos los agentes de policía que habían colaborado en cualquier aspecto de la investigación, dijo. En un comunicado de prensa, la policía de Ontario dijo que los investigadores asignados a este caso a lo largo de los años habían seguido cada pista, realizado innumerables entrevistas y utilizados enfoques multimedia. Además, examinaron y reexaminaron pruebas, hicieron nuevas búsquedas y revisaron cada detalle del expediente, considerado uno de los más grandes de la historia de la investigación del Cuerpo de Seguridad. La policía dijo en ese momento que creía que alguien que todavía reside en la zona tenía información clave que podría ayudar a resolver el asesinato de Leah, y pidieron que se acercaran a brindar testimonio. También recordaron que había una recompensa de $50,000 por cualquier información que condujera al cierre del caso. Laura concedió una entrevista a CTV News en 2016, pero desde entonces, aparentemente, no volvió a tener contacto con los medios para hablar del caso de Leah. Esa vez dijo que seguía sin recordar los acontecimientos de aquella horrible noche y se frustraba porque sabía que las respuestas a la identidad del intruso que le arrebató la vida a su hija estaban en sus recuerdos, pero era inaccesible. En 2020, cerca del 30 aniversario del suceso, 5 News habló con la hermana de una de las amigas de la jovencita. Ella relató que su familia había planeado llevar a Leah en el auto familiar a la Exposición Nacional Canadiense de Toronto el 1 de septiembre de 1990. Pero para eso, la amiga pensaba pasar la noche en el hogar de Leah el 31 de agosto. En un giro del destino, en el último momento su madre recordó que había prometido a su otro hijo que podía llevar a un amigo, por lo que no habría sitio suficiente para Leah en el vehículo. Como consecuencia, la amiga no se quedó en la casa de Leah esa noche. De haberse llevado a cabo el plan original, tal vez habría sido la tercera víctima. Se dio a conocer que tras los terribles hechos, la casa de los Sousa fue embargada y vendida con pérdidas. La hermana de la amiga de Leah dijo que desde entonces a los miembros de la comunidad les resultaba difícil conducir por esa calle. Quien también habló del impacto del caso fue Paul Peden, un residente en Orillia. Recordó que estaba a punto de entrar en 7º curso en el colegio público Arthria, del que Leah acababa de graduarse, y se enteró de todo lo ocurrido cuando la noticia llegó a la comunidad. Aunque no conocía a Leah, los detalles de todo lo ocurrido con la jovencita los dejó a él y a sus amigos estupefactos. Relató que a partir de ese momento, todos los padres los mantenían encerrados la mayor parte del tiempo porque les preocupaba que alguien se dedicara a perseguir a los niños y adolescentes por aquel entonces. Explicó que en aquella época en la que no había redes sociales ni nada parecido, todo corría de boca en boca y todo el mundo estaba nervioso. Otro que hizo referencia al caso fue el detective e inspector Chris Landry, de la Subdivisión de Investigación Criminal de la OPP, quien dijo que desde que fue asignado al caso en abril de 2019, se había dedicado a consultar con los administradores e investigadores de ataques con características similares ocurridos en años anteriores. También destacó que el expediente tenía miles de páginas, lo que tomaba años de análisis para tratar de hallar algún elemento que se hubiera pasado por alto en el inicio. En ese sentido, contaba con investigadores asignados y dispuestos a considerar
todas las vías de investigación. Entrevistado por el medio Cinco, Chris no quiso decir si la policía tenía hipótesis sobre si actuó un solo perpetrador o varios. Eludió la respuesta, argumentando que hablar de esos detalles podría comprometer la integridad de la investigación. Confirmó también que las pruebas recogidas en 1990 habían sido reexaminadas en todos los años transcurridos gracias a los avances de las técnicas forenses. Chris, al igual que tantos inspectores que han estado al frente de la investigación del ataque fatal a Leah, recalcó que sigue vigente una recompensa de $50,000 por información que conduzca a la detención y condena de la persona o personas responsables. Afirmó que está seguro de que hay alguien ahí afuera que tiene la información que ayudará a resolver este crimen y animó a la ciudadanía a aportar esa información. El caso del cruel fallecimiento de Leah Salina Souza en 1990 sigue siendo un misterio sin resolver después de más de 30 años. La comunidad de Cumberland Beach y las autoridades han buscado incansablemente al culpable, pero las respuestas siguen siendo esquivas. A pesar de los incesantes esfuerzos de los investigadores, no se ha recuperado ni el arma homicida ni la ropa ensangrentada del agresor. Diversos perfiles delictivos han sido analizados, pero hasta el momento ninguna hipótesis ha llevado al responsable. Este caso ha enseñado a la comunidad la importancia de mantenerse alerta y solidaria, y a las autoridades a seguir buscando respuestas sin importar cuánto tiempo lleve. La memoria de Leah sigue presente en la comunidad y su caso es un recordatorio constante de la necesidad de luchar por la justicia y la seguridad para todos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.